Perdió Boca Juniors versus Barcelona de Guayaquil en condición de visitante, con gol de Villalba en el minuto 73. Un partido donde no se pudo jugar a nada por la condición climática, donde 2 horas, 3 horas como mucho, no paró de llover. La cancha estaba inundada. Había lugares en el sector de la cancha donde la pelota no picaba, no rodaba. Este partido no debió jugarse porque la condición climática, la cancha que estaba toda inundada, la pelota no picaba, no rodaba. O un jugador se iba a lesionar, o el partido no iba a terminar 11 versus 11. Y eso fue lo que pasó. Este análisis futbolístico entonces comienza con la primera llegada de Boca a los 5 minutos del primer tiempo, con un córner a favor donde Leandro Paredes ejecuta la pelota. Entre Di Lolo y Milton Jiménez dejan la pelota casi al punto del penal. Ascasíbar, como puede, trata de pegarle de volea, pero justo le pifia, y en donde pudo haber sido el primer gol del conjunto Ceneice, no terminó en nada. Ayrton Costa, que estaba al lado del palo, remata, el arquero tapa con su cuerpo, y la pelota termina entonces despejándose afuera del área grande. Y el partido se pudo haber jugado diferente, ya con el conjunto Ceneice controlando el partido. A los 10 minutos Tomás Aranda va a recibir la primera tarjeta amarilla del partido, en una jugada en donde se tira a Barré, pero con tanta agua que había en la cancha, el cuerpo directamente seguía la trayectoria, en ningún momento se pudo frenar y bueno, no solamente llega a tocar un poco la pelota, sino que también termina de levantar al jugador del Barcelona. El conjunto local va a tener la primera llegada más o menos a los 12-13 minutos del primer tiempo, con una pelota parada, pero termina en la nada con un cabezazo desviado. A los 14 minutos entonces Barcelona va a tener una segunda llegada en el sector derecho de la cancha, en donde Castillo baja la pelota, le queda justo al Pipa Benedetto con una jugada, gran primer tiempo del Pipa Benedetto, se anticipa con el choque a Ayrton Costa, le queda la pelota y entre Ayrton Costa y Di Lolo llega el pase, habilitación adentro del área grande. Willa la baja de pecho pero le queda un poco larga y Castillo, con el envión que tenía por querer llegar primero a la pelota, Bray se tira al piso para poder agarrar la pelota. El delantero Castillo termina impactando con su rodilla en el sector de la cadera. Minutos después de esa jugada, entonces Leandro Bray tuvo que ser sustituido por Javi García. El último partido disputado por Javi García bajo los 3 palos había pasado más de 1 año y medio, pero no se le puede recriminar para nada por la jugada del gol del Barcelona y aparte, en el último minuto, Boca tranquilamente pudo haber perdido por 2-0 gracias a Javi García, que tapó ese mano a mano achicándole al jugador. A los 30 minutos el ruso Ascasíbar va a recibir la tarjeta roja por una agresión, una patada al jugador Celis, una patada casi cerca de la cabeza. Fue una jugada muy boluda que hizo el ruso Ascasíbar, en donde él quiso rematarle a la pelota, pero terminó rematándole en el sector del cuello, casi cabeza del jugador de Barcelona. En ese momento el árbitro decide seguir con la jugada porque ve que no pasó nada, que no ameritaba ninguna tarjeta en ese momento. El árbitro tuvo una pésima noche Copa Libertadores, donde la primera jugada que se tira a barrer Tomás Aranda recibe la primera tarjeta amarilla y al ratito pasan 2 jugadas idénticas pero de los jugadores del Barcelona, muy similar a la que hizo Tomás Aranda, y no recibieron ninguna amarilla. Pésimo arbitraje, y a los 45 minutos del primer tiempo, casi finalizando el primer tiempo, Boca va a tener una jugada en donde Di Lolo despeja la pelota con el pie, se la da al campeón del mundo Leandro Paredes, quien con un solo toque le da la pelota a Tomás Aranda y con la cabeza levantada ve que la bestia Merentiel le está picando entre líneas, le da el pase que lo deja mano a mano con el arquero, pero la bestia, con la pierna menos hábil, con la izquierda, le pega un remate que no terminó en la nada. El primer tiempo iba a tener 7 minutos de descuento y en una jugada donde Leandro Paredes va a disputar la pelota, Milton Celis le termina de dar un codazo al campeón del mundo para que chequee y confirme que el jugador Celis le da un codazo en la cara al jugador y luego terminó de recibir la tarjeta roja. En ese momento entonces tanto el local como el visitante se iban a quedar con un jugador menos. En el segundo tiempo, antes de comenzar el partido, entonces el conjunto local va a hacer un cambio, sale el Pipa Benedetto, entra Intriago. Gran primer tiempo del Pipa de Benedetto, aguantando la pelota, volviendo de vuelta a ser un jugador importante para un equipo. Pero a los 58 minutos Boca va a tener una jugada de contragolpe. Tomás Aranda le tira un pase a la bestia Merentiel para que pueda correr solo mano a mano, más de 70 metros. La bestia corre, se perfila, la pelota en todo momento le picaba. Le quedó muy larga, el arquero achica, muy bien el arquero achicando ese remate, entonces terminó yéndose al lateral. Tras esa jugada, Úbeda decide hacer unos cambios,
Salieron Aranda y Merentiel, entraron el Changuito Ceballos y Alan Velasco. Un Changuito Ceballos donde tuvo una ocasión muy clara, en donde la jugada empezó por Leandro Paredes, viéndolo picar al vacío. Otra vez el arquero Contreras la chica el remate al Changuito. El Changuito ve que Jiménez entra solo, da el pase al medio, pero el remate fue muy fuerte y Jiménez no llegó a puntear la pelota para que sea gol. Fue la misma jugada que se generó días antes entre Central Córdoba y Boca, en donde el Changuito tira el pase al medio y Jiménez nada más tuvo que colocar el pie para que sea gol. Pero en esta ocasión el pase fue muy fuerte y por muy poquito Milton Jiménez pudo abrir el marcador. En la pausa de rehidratación, Úbeda se queda hablando con unos jugadores entonces, explicándoles, advirtiéndoles también que hay que tener mucho cuidado con el contragolpe de Barcelona. Y desgraciadamente para el conjunto Ceneice, en un córner Leandro Paredes ejecuta la pelota, la despejan los jugadores de Barcelona, le queda la pelota a Milton Delgado y Milton Delgado justo, desgraciadamente, pifia el pase, trata de llegar a cortarle un poco la jugada del contragolpe. Di Lolo con lo que pudo trató también de despejar esa jugada en 3/4 de cancha en ataque de Boca, a favor de Boca, pero el contragolpe entonces arrancó por el sector derecho de la cancha. Quiñones, el ex Independiente, traslada la pelota casi cerca del área grande de Boca, tira el pase al medio y como vino de primera Villalba, quien había ingresado minutos antes por Huila, remata esquinado al segundo palo de Javi García y termina de ser gol. Justo Úbeda en la pausa de rehidratación le marcaba esto a los jugadores ceneices, que hay que tener cuidado con los contragolpes del equipo rival. Ya faltando poco para que termine el partido, Boca seguía y seguía y seguía. Hubo una jugada en donde se conectaron muy bien entre el Changuitos Paredes, Paredes Changuito de vuelta. El Changuito lo ve a Alan Velasco abre la jugada por el sector derecho del ataque de Boca, en donde tenía que haber sido un centro para sus compañeros. El Chelo Wengan finaliza muy mala jugada, en donde termina en nada, muy lejos del arco, no terminó siendo ni remate al arco, ni siquiera un centro para sus compañeros. Pésima actuación del Chelo Wengan, no solamente en este partido, sino que tiene reiteradamente estas jugadas, en donde en todos los partidos la finaliza muy mal. Un minuto para que termine el partido, Boca en una jugada en donde quería sí o sí el empate, queda muy mal parado para un contragolpe otra vez de Barcelona de Ecuador, en donde quedaron los dos delanteros de Barcelona mano a mano con Javi García, más de 70 metros trasladando la pelota, solos. Y muy bien, Javi García, que no retrocedió en la jugada, atacó a la pelota con el jugador y ese remate le fue al cuerpo, y evitando así lo que hubiera sido del 1-1 a un 2-0. Muy bien, entonces arrancamos con la opinión del partido. Entonces, una desgracia con el arquero Leandro Brey, que solamente pudo jugar 20 minutos. Boca otra vez está sufriendo lo que es lesiones, no solamente con el arquero titular que era Marquesín, sino que ahora también con Leandro Brey. Espero que no sea nadie que pueda estar contra Huracán el próximo sábado. Mi sensación de este partido es que Boca jugó muy mal. Boca viene jugando no tan bien. Desde el Superclásico hasta acá Boca no viene jugando bien. No están generando esa conexión entre pases entre Ascasíbar, Delgado, Paredes que veníamos teniendo anteriormente. Que eso eran los puntos positivos y fuertes que tenía Boca. Boca no está generando una solidez defensiva. Ataca mucho por el sector derecho del lateral con el Chelo Wengan. Esto es muy reiterado lo que vengo diciendo, pero Boca va a tener que ir a buscar sí o sí un 4 en el mercado de pases. Me gustaría mucho que Úbeda pueda probar alguna vez a Dylan Gorosito. Me gustaría verlo porque es un lateral con proyección. Aparte es el capitán de la sub-20 de la selección argentina. La saga central con algunos errores, pero sólida, firme. Di Lolo tuvo un gran segundo tiempo. Ayrton Costa dudó en algunas jugadas. También hay que reconocer que el campo de juego no ayudó en nada. El primer tiempo no se podía jugar, la pelota no se trasladaba, era todo puro potrero lo que se estaba jugando en ese momento. La pelota no picaba tampoco. Blanco en el lateral izquierdo tuvo algunas dudas en donde empujaba a sus rivales, le cometían falta y generaban pelotas paradas ahí, que va a tener que rever eso y tratar de no empujar tanto a los rivales, porque si no va a terminar en ocasión de peligro para lo que va a ser en contra de Boca. A Boca se le complicó mucho tras la expulsión de Ascasíbar.
El rusito tiene que ser más inteligente. Yo en el último video que fue de Copa Libertadores con Vareiro hablé de jugadores inteligentes. Seguramente hay que mostrarle el video de Carlos Bianchi, el Virrey, hablando sobre jugadores inteligentes. No podemos jugar siempre con un jugador menos. Tenemos que arrancar con 11 y terminar con 11 jugadores. Todo por una patada sonsa, ingenua del jugador ex Estudiantes de La Plata. Leandro Paredes tuvo un correcto partido. No brilló tanto, pero dio muchas asistencias que después no finalizaron bien los delanteros. Se hizo cargo de la mitad de la cancha, como tiene que ser. Milton Delgado muy opaco en el juego en Guayaquil, pero solamente tuvo un pequeño error que ocasionó el contragolpe del equipo rival y bueno, pero hay que mantener ese mediocampo. Seguramente hay que cambiar para el próximo partido en Copa Libertadores al rusito Ascasiba, pero un Milton Delgado que solamente tuvo un solo error que generó esto, pero viene jugando bien Milton Delgado, hay que tenerlo, hay que dejarlo en la mitad de la cancha. Tomás Aranda hizo un gran partido hasta que lo sacaron. No entiendo por qué Úbeda hizo el cambio de Tomás Aranda, seguramente porque tenía amarilla y estaba muy condicionado a la hora de marcar al tener un jugador menos. Es lo único que se puede explicar, si no, no debió haber sido sustituido. En una jugada lo dejó mano a mano a Merentiel con el pase de Tomás Aranda. Milton Jiménez, correctísimo partido, viene levantando de a poco, se lo ve con mejor porte físico, se lo ve un poco más ágil. Aguantó muchas pelotas, descargó muy bien dándole las pelotas a sus compañeros. No tuvo muchos remates al arco, salvo el último que fue un cabezazo que fue muy débil. Se ve que o no se tuvo confianza o lo tenían agarrado de la camiseta. Y Merentiel, como en el análisis anterior que hice, muchas llegadas, muchos remates en donde son desviados o no terminan de concretar en gol. Va a tener que practicar mucho lo que es definiciones porque las ocasiones las tiene Boca, pero no las termina de concretar. Es una lástima porque lo que más preocupa no es el funcionamiento, porque el funcionamiento está, sino que las ocasiones que tiene Boca no las sabe aprovechar, no las aprovecha, si no el marcador ya hubiera sido determinante para que se juegue a otra cosa, más por la condición de la cancha, como venía diciendo. Pero bueno, el próximo partido de Boca va a ser en condición de local, por la Liga Profesional de Fútbol, se vienen los playoffs, a Boca le toca Huracán. Recuerden que si llega a haber empate, va a haber alargue y después penales. Así que bueno, los voy a estar esperando a todos ustedes para el próximo análisis futbolístico de lo que va dejando el conjunto Ceneice. No se olviden de darle like al video si te gustó. Suscríbete a mi canal, es gratis en YouTube. Me ayudaría muchísimo. Y comenten cómo vieron a Boca, qué les pareció el partido. Boca tiene que ir a buscar un arquero tras esta lesión de Leandro Brey. ¿Quién tendría que jugar en el lateral por la derecha? ¿El Chelo Wengan? ¿Barinaga o Dylan Gorosito? Abrazos y nos vemos en el próximo análisis.